Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de los Códigos del Multiverso. No se espanten, que nomás ven a dos. Vamos a estar saliendo también en diferentes cápsulas así pequeñas, donde vamos a hablar de algunos temas pues bastante interesantes. Pero bueno, para comenzar, pues les saluda a su amigo Iván Donaldson. Y Ricardo Ferrón, saludos, un abrazo. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, mi querido Richard? Vamos a hablar nada más ni nada menos que de un superhéroe que se llama el Doctor Strange, que tiene todo que ver con el multiverso y con el manejo de la energía, específicamente con la magia o la hechicería, pero no entendiéndose desde un punto de vista de la brujería, como casi siempre lo hemos conocido, sino desde el punto de vista del conocimiento de que hay mucho más allá de lo que podemos ver. Aclarando también que obviamente la temática del canal no nos permite, o en esta ocasión digamos que no nos vamos a meter con los cómics ni con la historia original de Stan Lee, sino que vamos a abordar la película de El Hechicero Supremo o Doctor Strange, para que podamos compartirles algunas de las cosas que nosotros vemos en la película, que nosotros observamos y que consideramos pues bastante interesantes para que todos ustedes pues lo escuchen, ¿no? Ojalá y les llame, les mueva, ¿no? Y les resuene todo esto que les vamos a contar. Así que, pues bueno, para empezar, ¿quién era Doctor Strange? Bueno, obviamente quien no ha visto la película, pues esto está lleno de spoilers, así se llama, ¿no? Entonces, si no la has visto, pues mejor vela primero. Y si no te interesa verla, pues bueno, escucha entonces toda la historia, porque vamos a ir parte por parte, de una manera muy rápida, pero ir resaltando estos momentos que consideramos bastante importantes, ¿no? Para esto que queremos presentarles. Entonces, ¿cómo comienza esto, mi Richard? Pues bueno, comienza con la vida de un prominente cirujano, un hombre muy estudiado, muy culto, que pasa la mayor parte de su vida desde muy joven estudiando medicina, estudiando cirugía, y se convierte en un personaje en su comunidad que tiene la facultad de realizar prácticamente cualquier tipo de operación neurológica a un nivel magistral. Tiene habilidades sorprendentes, pero también tiene la peculiaridad de que es una persona con un ego altísimo, es una persona muy arrogante, es simpático, tiene buen sentido del humor y todo, pero tiene el ego realmente muy, muy grande. Y esto nos recuerda un poco, ya abordando un poco hacia lo que es los multiversos, nos recuerda un poco cómo todas las personas, cada persona tiene una idea de la realidad. Y de hecho toda esta parte de la película nos habla sobre cómo es la idea que él tiene de su realidad, de esta burbuja que, por ejemplo, desde el punto de vista de Castaneda o de Don Juan, es la descripción que tenemos cada uno de nosotros de nuestra vida, la descripción del mundo. Es decir, que el doctor Stephen Strange obviamente era un típico y común y corriente doctor, pero era una eminencia, digamos, y gracias a esa eminencia y esa gran capacidad que tenía como doctor, como cirujano, pues digamos que se sentía mucho, era muy arrogante, él era aquel, ¿no? Era don acá, y entonces pues así sigue viviendo su vida. De hecho, solamente le interesan casos que realmente sean muy complicados. No trabaja realmente por querer ayudar a las personas, sino que realmente lo hace por el dinero, por la fama, por el prestigio. Y entre más difícil es una operación, pues para él mejor el reto, porque ahí sí le conviene, ¿no? Y después de ahí vive en esta, como dices bien, Ricardo, en esta como burbuja, o en esta burbuja de su percepción. Y entonces tiene que ir a un lugar, y entonces tiene un accidente, ¿no? ¿Y ahí qué pasa, Richard? Exactamente. Llega un momento en el que él está en su coche, un coche obviamente de carreras, un carro de lujo. Va caminando, bueno, va en la carretera, va a una velocidad vertiginosa, se ve muy, muy ilustrado esta parte, y viene con el celular, cosa que también es una buena señal para todos aquellos que manejan utilizando el celular. Viene con el celular y en un momento determinado, en un segundo en el que pierde la visión sobre lo que tiene enfrente, ocurre un accidente que lo deja prácticamente sin poder utilizar las manos. No lo deja parapléjico ni eso, pero él pierde el uso de sus manos prácticamente en su totalidad. Y es en este momento, cuando pierde estas capacidades porque se le atrofian las manos, que pues intenta por todos los medios posibles sanarse, ¿no? Curarse.
Y entonces va con los mejores médicos, va con en todo el mundo, realizando las mejores cirugías que podían y demás, pero realmente ninguno lo puede curar y él siempre está temblando, no puede ya realmente operar a nadie. Y es como un gran dolor en su alma que no puede. Esto también podríamos entenderlo, se entiende en la toltequidad, como que él recibió el golpe del nahual, ¿no? Entonces él recibió ese golpe del nahual y lo que hizo o lo que estaba sucediendo es que su conciencia era como una especie de aviso que le estaba mandando porque él era llamado a algo más grande que simplemente pues era un doctorcillo ahí ambicioso. Entonces de ahí comienza esta búsqueda y en los archivos, recuerdo, a ver si me acuerdo bien de la película, Ricardo, da con un muchachón, ¿no? Que parece ser que caminaba y todo cuando se supone que no debía caminar, ¿no? Exactamente, uno de sus conocidos le dice que hay una persona que había quedado completamente parapléjica, sin poder mover absolutamente nada, pero que al ir a un lugar en el oriente había adquirido conocimientos que lo ayudaron a recuperarse prácticamente por completo. Incluso se lo encuentra en una cancha de básquetbol, jugando como si nada y disfrutando su vida tal cual. Y entonces va en busca de este personaje para preguntarle cómo fue que le hizo para recuperar toda la movilidad de su cuerpo. Y este hombre le indica irse a un lugar que se llama Karmak Tash, en la India o por allá por Katmandú, en donde él debe de encontrar por sí mismo las respuestas que está buscando. No le da mayor información que esto y él se dirige hacia esta parte, pero ahí es en donde empieza la dificultad y lo difícil de su aprendizaje. Y para no ser el cuento tan largo, después de muchas búsquedas, da con la dirección. Obviamente en la película vemos que él realmente ya pierde todo, o sea, en ese momento él ya no tiene nada, no tiene dinero, no tiene ya, es más, lo único que le queda es su dignidad. Ya se gastó dinero hasta de otras personas. Ya pidió prestado, ya no tiene nada, e inclusive lo último que tenía era un reloj, que también se lo intentan robar allá en esas tierras lejanas. Entonces, llega a este lugar en donde se supone que iba a encontrar a estas personas, pero él va con la idea, y esto es bien importante decirlo, él va con la idea de curarse. O sea, él no está buscando la verdad del universo, ni el porqué de las cosas, ni nada. Él lo único que quiere es curarse, poder volver al campo, ¿no? Poder volver a trabajar, y eso es todo lo que le interesa. Y entonces él piensa en su idea, que a lo mejor es alguna técnica o algún conocimiento que están ahí haciendo algunos doctores raros, así en el mundo. Y es cuando pues ya, después de bastante lucha, lo dejan entrar y es cuando conocen ni más ni menos que a Ancestral, mi querido Richard. Exactamente, Ancestral es una mujer de origen celta, vestida, creo que la mayor parte de la película de color amarillo, que también es un color que simboliza la espiritualidad o la iluminación. Y Ancestral es un personaje que ya tiene mucho tiempo de habitar en la Tierra y que posee todos los conocimientos más antiguos acerca del manejo de la energía, específicamente también de la hechicería, y ahí mismo cuentan con una biblioteca en donde hay libros que provienen de diferentes culturas que albergan este conocimiento, que por supuesto le va a ser impartido al mismo Doctor Strange, pero no sin antes Ancestral mostrarle cuál es la verdadera realidad detrás de esa burbuja en la que él viene inmerso. También ahí es muy interesante que él, cuando empieza a hablar con Ancestral, y Ancestral empieza a hablar del poder de la mente, de cómo nos podemos curar nosotros mismos, de todas estas cosas, pues el Doctor Strange, obviamente con esta idea que tenía ahí en esta burbuja, pues se enfurece, ¿no? Entonces le empieza a decir, empieza a gritar que es prácticamente patética, que se ríe en su cara de esas estupideces, que son como cuentos para niños y que él ya perdió todo y que no puede ser que después de tanto viaje y demás le salgan con esas idioteces, ¿no? Y en ese momento es donde viene la parte épica, donde Ancestral ya digamos que como que se desespera, podríamos decir, y entonces le da un toquetillo en esta región, en el tercer ojo, y Doctor Strange sale de su cuerpo. Ahí lo que se entiende en la película, lo que están representando es que él sale en cuerpo astral y puede observar su cuerpo físico mientras está cayendo. Y nos recuerda también cómo el tiempo y el espacio son relativos, ¿no? Se pueden modificar porque el viaje lo empieza a tener mientras su cuerpo sigue cayendo hacia atrás. Y en ese momento que sale de su cuerpo, ¿qué es lo que pasa, mi querido Richard?
Pues Ancestral le muestra, prácticamente le dice que el multiverso es una serie infinita de universos, que este universo que nosotros conocemos es solamente uno entre un infinito de universos y posibilidades, y que dentro de esos universos hay universos que dan vida y que son bondadosos, y hay otros universos que simplemente están esperando el momento de poder ir abarcando más espacio, porque están en búsqueda de poder y de acaparar todo, que en este caso es la parte maligna, la parte oscura, a la que posteriormente se va a enfrentar Doctor Strange y con quien va a tener una batalla muy, muy especial, que tiene que ver justamente con el conocimiento del manejo de la energía. Y es importante también destacar que en la idea original de la película, del film, esta parte de los multiversos iba a durar más o menos media hora, pero los directores y demás decidieron que no iban a hacerlo tan largo porque eran conceptos que a lo mejor las personas no iban a entender tan rápido. Ahora, no crean que esta cuestión de los multiversos se les ocurrió a estos caricaturistas nada más porque sí. De hecho, contrataron a un físico cuántico para que les diera estas ideas, y en base a las ideas de este físico cuántico es que han desarrollado varias de las películas de Marvel. Entonces, en realidad, la idea de los multiversos se basa totalmente en ciencia, que demuestra, al menos teóricamente, la existencia de estos multiversos. También cabe resaltar que si lees los cómics, por ejemplo, desde muchos años antes de todo esto, todo lo que sucede en los cómics de Marvel, hagan de cuenta que es en el universo número tal, ¿no? Y nuestro universo es otro. Entonces está muy bonito, estuvo padre esa idea porque da esta sensación de que pues todo es posible, ¿no? Que todo puede suceder. Y bueno, le muestra Ancestral estos multiversos, le muestra todo esto, y es muy curioso porque si ves la película, personas que han tenido experiencias con plantas sagradas o en meditaciones muy, muy profundas, o en viajes astrales o que se han salido de su cuerpo, en verdad que es una increíble realización. O sea, es extraordinaria el nivel de representación que lograron con todo este viaje del multiverso del Doctor Strange, ¿no? Inclusive entrevistaron a personas que han tenido experiencias místicas o experiencias con plantas o con otras sustancias como DMT específicamente, con el yopo, con diferentes pues sí, sustancias y plantas sagradas, quienes les describían sus viajes espirituales, y la mayor parte describía esta facultad de poder ver fractales y poder estar incluso viajando a través de ellos, que es lo que le pasa al Doctor Strange cuando tiene su primera revelación con Ancestral. Y bueno, ahí decirles que tiene esta parte, esta revelación, pero aún todavía no se dobla, ¿no? O sea, la importancia personal, el ego, la burbuja que dice Ricardo, todavía no se dobla. Y después de vivir todo eso y de experimentar todas esas cosas, todavía le vuelve a preguntar que qué le dio, ¿no? Entonces regresa, se ve normal otra vez en su cuerpo y le dice, ¿qué me diste, no? Psilocibina, ¿me diste alguna sustancia alucinógena? Y entonces... ¿Qué tenía el té? Porque le da un tecito. Entonces le dice que qué tenía el té y le dice esta Ancestral que nada, ¿no? Que solo era un tecito, y lo vuelve, ¿no? A sacar otra vez en este viaje por el multiverso. Inclusive hay una parte muy graciosa en donde le muestra algunos libros donde vienen esquemas de los chakras y del aura y cosas así, y le pregunta, ¿qué te parecen estos mapas? Y le comenta que son en realidad visiones incompletas porque el multiverso es tan vasto y es tan increíblemente grande que no se pueden encerrar estos conocimientos en esquemas tan sencillos, pero que se puede partir de ahí para poder tener un entendimiento de cómo funciona la energía en el cuerpo. Totalmente de acuerdo. Y después de esta segunda tranquiza que le da energéticamente, digamos, o de conocimiento ancestral, Doctor Strange entonces ya regresa, se queda hincado frente a ella y sus primeras palabras son, enséñame, ¿no? Es ahí cuando realmente el ego al fin se dobla y realmente se permite acceder a este conocimiento, cosa que también es muy importante en la búsqueda espiritual, en la búsqueda interna, lograr realmente esta rendición. Por eso se dice que el camino, el principio y en todo el camino, es un camino de rendición. Es rendirte hacia algo supremo que está dentro de ti, es rendirte hacia el espíritu, ¿no? Pero darte cuenta que el ego solamente es una especie como de interfaz de comunicación, por decirlo de alguna manera, pero que debe estar subordinado al espíritu.
y no al revés, ¿no? No que el ego se sienta el amo y señor del mundo. Entonces, en ese momento es muy impactante cuando Doctor Strange cae al piso, se hinca y sus primeras palabras son, enséñame. Y Ancestral lo que hace es sacarlo, ¿no? Lo saca a la calle. Dice, no. Ella le dice que no porque piensa que puede ser nuevamente, aquí es donde vamos ya con el villano de la película, que puede ser nuevamente un aprendiz que sea fácil de influenciar por el lado oscuro, por la oscuridad que puede encontrar en el multiverso. Y es entonces cuando él tiene que quedar completamente convencido de que quiere tener este aprendizaje enfocado al bien, enfocado al dar. Y curiosamente, digo, para no hacer tampoco demasiado largo esto, Ancestral, en el momento en el que pierde la vida, dentro de la película, creo que también es una de las enseñanzas más bonitas que se puede decir, porque es cuando le dice a él, al Doctor Strange, que el mejor aprendizaje y la mejor enseñanza que puede obtener de todo lo que está viviendo es dejar de pensar en sí mismo y dar hacia los demás, hacer lo que él hace para los demás, para la gente, para la humanidad y para mantener la Tierra con vida y en la naturaleza como está. Totalmente de acuerdo. Y en esta parte ya después de que realmente se está ahí toda la noche, y fíjate que ahí, Ricardo, me acordé de varias como anécdotas que hay en el budismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se cuenta una historia, a veces son crueles, pero son historias de los templos Zen, que es budismo Zen, no budismo tibetano, sino Zen, donde llegaban estos también que querían aprender, ¿no? Y los ponían a prueba y les decían, pues no te vamos a enseñar, no te vamos a enseñar nada y no puedes entrar. Y estos personajes inclusive llegaban a quedarse ahí durante semanas afuera, en la puerta, sin moverse, ¿no? Y algunos inclusive hasta que no perdían o estaban casi por morir de hambre, ya eran aceptados, porque realmente tenía que ser esto que estás comentando, que sea una búsqueda del corazón real, lo que permitiera que se adentraran a estos conocimientos. Y de ahí, pues bueno, viene esta parte donde ya le empiezan a enseñar, le empiezan a instruir, y es curioso porque, bueno, yo que soy un poquito fan de estas ondas, acuérdate, Rich, que el Doctor Strange es más bien la reencarnación del primer hechicero, ¿no? Entonces, en realidad aquí ya empieza a meter vidas pasadas, y toda esta onda. Y Ancestral, de cierta manera, sabía que Doctor Strange era el más grande hechicero de todos los tiempos, el supremo, pero tenía que forzosamente pasar de todos modos por estas pruebas. Y de ahí, pues ya, le empiezan a enseñar, y es aquí también algo interesante, porque Doctor Strange, a pesar de estar poco tiempo en el templo, aprende demasiado rápido, pero aprende demasiado rápido porque era un conocimiento que estaba en su alma. Y esto explicaría también por qué hay personas que muy rápidamente pueden aprender cosas, y hay gente que puede estarse toda la vida estudiando algo y no puede dominarlo, ¿no? Tanto en la música como en la escritura y en todas esas cosas. Sí, que se trata más de recordar que de aprender. O sea, muchos de estos conocimientos ya son inherentes a la naturaleza del ser humano, pero los hemos olvidado a través de las generaciones, a través de las eras en las que nos hemos embarcado en nuestra aventura y de conocimiento de nosotros mismos, de lo que podemos hacer. Y efectivamente, como dices, Iván, Ancestral le hace ver a él, le hace entender que todo eso que él trae, toda esa misión que tiene, ya es algo que él lo tiene inherentemente a su naturaleza y a su propia magia, y que simplemente tenía que recordar esa parte. Increíble esto que comentas, Ricardo, de recordar, porque en su sentido etimológico sería volver a encordar. Entonces nos recuerda cómo nosotros vamos tejiendo día a día la realidad con nuestras decisiones, con lo que vamos pensando, vamos sintiendo y vamos haciendo. Y recordar realmente es volver a encordar ese hilo con el que estamos construyendo la vida, ¿no? Con el que la estamos creando. Y bueno, para no alargarnos tanto, viene esta parte entonces donde ya le enseñan y todo, y viene un super archienemigo que va a ser, ¿cómo se llama? Dormammu. Dormammu, que tenía a sus empleados, que no me acuerdo, que es... Caecilius. Caecilius es el villano terrenal. Es la personificación del mal en la Tierra, como en toda película de cómics o de ciencia ficción, siempre hay un villano contra el cual se ha de pelear. Este villano, como siempre en todas las historias, representa nuevamente la parte interior de cada uno de nosotros, contra la cual tenemos que enfrentar una batalla durante nuestra vida. En algún momento nos vamos a encontrar con estas dificultades internas,
Y también otra cosa que resalta la película es que es bien importante introyectar esa batalla, no proyectarla hacia el exterior, sino entender que la batalla es interna, la batalla es contra nuestros propios miedos, contra nuestras propias, pues todo eso, ¿no? Nuestra sombra, pero que además de todo tenemos la capacidad y tenemos la magia para poder conocernos en ese sentido y poder salir adelante. Entonces Caecilius es la personificación de una dimensión oscura que se llama Dormammu, que es, digamos, como el villano universal que quiere apoderarse de la Tierra y contra la cual el Doctor Strange está librando esta batalla. Ahora aquí sería alargarnos muchísimo para explicarles estos puntos y todas las implicaciones que tienen, pero para no explicar toda esta parte, bien como dice Ricardo, Caecilius vendría siendo esta sombra o esta parte aún no trabajada internamente de Doctor Strange. Obviamente esto que les estamos diciendo pues no lo dicen en la película, es lo que nosotros interpretamos. Recuerden que las cosas son neutras, solamente están y cada uno las interpreta como quiere. A nuestra manera de entenderlo estaríamos viendo como la gnosis, ¿no? O la enseñanza de esta película. Entonces, como dice muy bien Ricardo, Caecilius es la parte oscura del mismo Doctor Strange que representa este poder, que quiere este poder, que tiene esta ambición y que no le importa ir en contra de la naturaleza, ir en contra del universo mismo con tal de hacer su voluntad, recordándonos pues las industrias en nuestro mundo, ¿no? En nuestro mundo actual, las industrias que contaminan, un montón de cosas que van en contra de la naturaleza, o nosotros mismos cuando queremos forzar las cosas y no fluir, ¿no? con la vida. Y bueno, ahí viene ya toda esta batalla, y Dormammu, eso es algo también que tiene muchísimas implicaciones, pero no nos vamos a ir por allá, pero Dormammu es un ser pues prácticamente gigantesco, o sea, más grande que un planeta o inclusive enorme. Es una entidad cósmica, prácticamente una fuerza del universo, por decirlo de alguna manera. Y Dormammu, digamos que él tiene el poder, a ver cuál era su poder, mi querido Richard. De invadir, era el devorador de universos. Y lo que él quería, y esto es bien interesante, lo que quería Dormammu es que quería, no es dominar, sino realmente absorber. Es como volverse uno con, haz de cuenta, yo me vuelvo uno con Ricardo, pero en realidad ya Ricardo no tiene voluntad, no tiene libre albedrío, sino que ya es uno mío, ¿no? Y eso es exactamente lo que pasa dentro de nosotros, eso representa al ego, que si no está bien equilibrado, si no está sano, el ego eso es lo que quiere, y siempre va a estar espejeándose en todo y en todas las cosas. Justamente proyectando lo que no está resuelto de nosotros, lo tendemos a proyectar en el afuera, en el entorno, en las circunstancias, en las personas. Aplica ese dicho que dice que todo aquello que rechazamos es eso que nos checa o que no hemos resuelto en nosotros mismos. A veces cuesta mucho trabajo porque son cosas bien incómodas, reconocer esas partes que tenemos todos, pero la única manera es de ponerlas en el foco de la conciencia, de que nuestra atención la podamos enfocar en esos aspectos para poder trascender, para poder iluminar esas partes. Y aquí es, bueno, interesante cómo Dormammu ya, pues prácticamente ya nos llevó a todos pifas, y Doctor Strange logra, pues salvar, ahora sí que el día, salvar al planeta, gracias a una joya de estas del infinito, que es el ojo de Agamotto. Esta joya lo que tiene es que tiene la capacidad de alterar el tiempo. Y lo que va a hacer Doctor Strange es meter en un loop, digamos, en un tiempo-espacio que se repite una y otra vez hasta que Dormammu se vaya. Y eso es algo muy interesante y muy inteligente lo que hicieron los creadores de la historia, porque era la única manera en que podía parar una entidad de esa magnitud, porque ningún arma, ninguna bomba nuclear, ningún ejército, nada hubiera podido pararlo, excepto que cayera en esta especie de loop espaciotemporal hasta que terminara, ¿no? Y eso nos recuerda también cómo en nuestra vida estamos también en ciclos que se repiten y se repiten y se repiten y que van a seguirse repitiendo hasta que no seamos conscientes de esos ciclos. Entonces es como si la vida fuera el Doctor Strange y nosotros los Dormammu, ¿no? Y entonces no nos va a dejar seguir avanzando, y las pruebas, como decía también Jacobo Greenberg, se repiten y se repiten hasta que se superan, ¿no? Y de ahí, bueno, ya vienen otras, pero que ya vendrían siendo ya pruebas de otro tipo para seguir avanzando en este multiverso. Correctísimo. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de Jacobo Greenberg, que por cierto vean el programa también, que estuvo muy, muy agradable y muy padre todo lo que se compartió.
Esta cosa de los patrones, hay patrones, hablando acerca de la conducta, que se repiten a una velocidad que nosotros no tenemos ni siquiera capacidad de poder entender, pero justamente el poder mirar ciertos aspectos nos llevan a un funcionamiento diferente sobre esos patrones. Al poder mirar estas cosas de otro modo, van a ir cambiando poco a poco. Por eso es tan bueno meditar, por eso es tan bueno hacer audios, escuchar audios que te puedan ayudar a cambiar las formas de pensar, el pensamiento que normalmente tenemos en lo cotidiano, porque de esa manera vamos cambiando patrones. Totalmente. Entonces, ya para que vayamos cerrando, bueno, no es raro que el conocimiento o la verdad lo oculten en una película de ciencia ficción o en un cómic o en una historieta, porque este conocimiento, si ustedes se fijan, si ustedes investigan un poquito, se van a dar cuenta de que proviene de eras antiquísimas, estamos hablando de miles de años atrás, y simplemente han sido representados tal vez de una forma muy exagerada o muy gráfica en la pantalla para que funcione más como un entretenimiento que como un conocimiento directo. Sin embargo, sí están llenas de conocimiento y están llenos de verdades importantes. Que aquí, como les decimos, podríamos extendernos muchísimo, pero no es la idea. Y un ejemplo de esto, de hecho varias películas de Hollywood y varias historias y libros en el mundo, nosotros creemos que tiene que ver con el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces el inconsciente colectivo ahí está, y si nosotros ponemos atención a las películas y ponemos atención a ciertos detalles, es la misma conciencia humana que está tratando de sacar a la luz estos conocimientos. Esta cuestión del multiverso la pueden ver en varias películas, no vamos ahorita a dar una lista, pero otra que me acuerdo es la de El Único, una donde sale Jet Li, e inclusive ahí sale un mandala tibetano en una imagen donde está meditando uno de estos, del personaje de esta película, pero es pues porque en el budismo, por ejemplo, tibetano, se habla de universos paralelos, se habla de realidades múltiples, inclusive se manejan ya estos conceptos tan avanzados que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, sino que hasta ahora, como humanidad en general, podemos empezar a entender. Entonces, a mí me gusta que empiecen a existir este tipo de películas y que los niños les esté gustando tanto y a la gente les esté gustando tanto, porque significa que ya hay una apertura a estos conocimientos, ¿no? Imagínate qué hubiera pasado, Richard, si hubieran sacado esta película en los años 60, ¿no? O sea, no hubiera trascendido de ser una película para marihuanos, hippies, y así lo hubieran catalogado, ¿no? Como en su momento catalogaron a mucha gente también muy sabia, ¿no? Así es. Entonces, pues eso es a grandes rasgos nuestra interpretación de la película de Doctor Strange. Espero que también que la vean con diferentes ojos, también véanlas desde diferentes puntos de vista, para que ustedes tomen sus propias conclusiones. Si algo de lo que ven en estas películas que aparentemente, nos las presentan como ciencia ficción, les resuena como algo que les haya pasado en la vida, no es mera coincidencia, sino que hay cosas que verdaderamente se abordan en estas películas que ocurren en la realidad y más allá de la realidad que consideramos como cotidiana. Totalmente de acuerdo. Y también recordándoles, si llegaron hasta esta parte, que ojalá que sí del video, a este final, que los códigos de multiverso seguimos siendo 5 integrantes, pero van a ver, como les dije al principio, estas pequeñas cápsulas donde vamos a salir a lo mejor 2 o 3, hablando de estos temas, por ejemplo, de películas interesantes o que tienen mensajes importantes. También pidiéndoles que si saben de películas que tengan estos mensajes o que hablen de cosas así interesantes, y de preferencia que no sean tan obvias, ¿no? Sino que sí haya que tener cierto conocimiento como para poder verlo, pues ahí nos lo ponen en los comentarios, ¿no? Y bueno, yo por esta parte ya me despido. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón, de Música Cuántica TV. Que estén muy bien. Un fuerte abrazo.